tener la oportunidad de platicar con ustedes. El doctor se excusa por el día de hoy. Continuará con la clase la próxima semana. Vamos a aprovechar para seguir en el recorrido nosotros de los ilícitos que estábamos viendo para lograr llenar todo el contenido del examen final. Voy a hacer la acotación principal. Compañeros, les voy a agradecer que tomemos un par de recomendaciones sobre el examen. El contenido yo se los voy a dar siempre en una especie como de agenda, ¿verdad? Eso permiten, vamos a recomendarnos a Dios. Como especie de agenda. En lugar de agenda les voy a dar contenido del examen parcial, pero del examen final, pero necesito ver hasta dónde el doctor llega a su contenido. Entendía yo que es delito de falsedad personal. Entonces, miren, mis amigos, así como para una idea, yo les voy a decir a ustedes, compañeros, el contenido del examen final es del artículo 1 al 339. Periódicamente ustedes se me asustan y dirán, qué bárbaros, qué tremendos. No, vamos a trabajar del artículo 123 al 339, pero vamos a quitar muchos delitos que definitivamente nos vamos a evaluar, pues, como delitos contra el derecho de autor, derechos de propiedad. También nos vamos a evaluar coacciones, amenazas, violaciones. Estos porque no tienen, como les dije a ustedes, las amenazas no tienen sustantividad propia, son delitos que van implícitos en otros. Violación o relación de secretos, yo los voy a filtrar, les voy a hacer concretamente qué vamos a evaluar. Entonces la idea es para que ustedes no sientan la carga, al seguir en la clase les voy a explicar algunos chivos cómo debemos de estudiar para no perdernos. Y la última clase que el doctor me dio oportunidad, si vamos a trabajar teoría del delito. Entonces vamos a seguir aquí con el tema de los capítulos que contienen la parte especial del Código Penal. Bien, miren pues, compañeros, nos toca, de acuerdo a los contenidos que tengo del examen final, los delitos contra la libertad y seguridad de la persona. Vamos a trabajar estos el día de hoy siempre con un poquito de doctrina y legal. Voy a hacer un par de acotaciones. Antes de continuar, quiero que de viva voz me dicen si me escuchan, compañeros. Por favor, me dicen sí. Entonces, yo para decirle a Kevin que nos abra los micrófonos, porque no sé si los tienen, Kevin, para que ellos puedan participar. Sí pueden participar, licenciado. Creo que están tímidos el día de hoy. Voy a ver si los comentarios están activados también. No, mejor no, porque si no, ¿sabe qué pasa? No utilicemos los comentarios, porque entonces leen el comentario. Si no participan. Sí, mejor ahí, pero sí tienen micrófono. Está bien. De mi parte sí le escucho, licenciado. Gracias, Sax. Yo creo que José Antonio Estrada también me estaba confirmando y así también. Bien, compañeros, vamos a platicar estos delitos que son contra la libertad de la persona. Entonces, para el examen final, ya saben ustedes, compañeros, presencialmente les decía yo a los compañeros, vamos a examinarles la parte especial, o sea, delitos, pero ustedes estudiaron exactamente el Código Penal, este maltrecho que tengo yo, el Código Penal y su libro, el doctor de Matavela, o el libro que ustedes tengan, y exactamente yo voy a evaluar sobre esto. Es la misma circunstancia que nos pasa a nosotros, a ustedes, compañeros, en un futuro. Yo he tenido la oportunidad de examinar los exámenes técnico profesional en la fase pública, derecho penal, y realmente es interesante porque los compañeros, cuando nos sentamos en la terna, ¿verdad? O en este caso, yo examino derecho penal, yo le digo al compañero, tranquilo, por favor, porque yo tengo el Código Penal, un libro de doctrina y las leyes especiales. Y usted que trae del otro lado, trae un Código Penal, una doctrina y leyes especiales. Entonces nosotros no vamos no es que nos enfrentemos, sino vamos a estar con las mismas armas y con los mismos instrumentos legales. Entonces algunos se ponen emocionados que eran ese penalito, se conoce el Código Penal de pasta a pasta, no digamos el libro, pero lo mismo que yo explico aquí, ustedes lo van a entender y lo están estudiando. No estamos utilizando
otras cosas que no estén al alcance de ustedes. Lo único que les voy a suplicar para el éxito de su formación profesional es leer, porque aquí vamos a encontrar ciertas aristas que el doctor las explica de forma muy particular, y yo lo admiro porque él es mi profesor y él es mi guía. Yo tengo 15 años de estar con él, pero él me dice, mire, yo me dice, los compañeros vimos las notas, las medias de ustedes son diamantes que hay que pulirlos, o sea, sí conocen y saben, pero hay que adentrarlos un poquito, y ese es su trabajo, me dijo, enfóquenlos un poquito más adentro y vamos a continuar bien para que ellos salgan preparados. Por eso que les digo que nosotros nos enfocamos en los delitos, en el grupo de delitos que son los más recurrentes en los juzgados, delitos contra el patrimonio, los delitos de violencia sexual, porque no vamos a tocar aquí nosotros leyes especiales, ni femicidio, ni violencia, porque esto ya es materia de penal 3. Aquí quiero que nos enfoquemos únicamente en lo que vamos a platicar. Más adelante les voy a decir, no confundamos allanamiento con allanamiento ilegal, allanamiento moral, ni aprehensión ilegal. Ese es el objetivo aquí, que ustedes sepan diferenciar y explicar en un privado o en un examen final qué es lo que el examinador o qué es lo que el doctor quiere que ustedes, o sea, no les están midiendo, sino al contrario, el doctor está viendo hasta dónde la comprensión de ustedes. Esa es la finalidad de que nosotros vemos en los exámenes finales, como dijo, ganen con 61, ganen con 64, con 90, lo importante es que aprendamos. Entonces voy a hacer las aclaraciones que siempre he tenido que hacer en este curso. Compañeros, empecemos pues. Vamos a trabajar del 201 en adelante. El epígrafe dice plagio o secuestro. Desde mi particular punto de vista y como lo entienden los doctrinarios del derecho, esta figura típica contenida en el artículo 201 es un sinónimo. Plagio y secuestro es lo mismo. No cometamos el error que algunos compañeros en las pruebas escritas nosotros les planteábamos unos casos, y dentro de la solidaridad que tienen ustedes, tienden a hacer resúmenes o a compartirse información. O sea, a veces tienen algún amigo en especial o algún grupo en especial donde se reúnen y estudian. Yo en presencial he tenido la oportunidad, les decía, pásenme sus guías de estudios, se las voy a calificar y todo. Y en algunas encontré, en una experiencia hace muchos años, que decía, es plagio cuando piden canje, es secuestro cuando piden rescate. Entonces yo le decía, compañeritos, vengan para acá. Por favor, no sé la orientación algunos de ustedes, pero para estamos nosotros los catedráticos con el que nos gusta la docencia. Quitémonos este concepto erróneo que dice, es plagio cuando hay canje o es secuestro cuando hay rescate. No, compañeros, plagio y secuestro son la misma definición. Cuando ustedes contestan en el examen, cuando retienen a una persona contra su voluntad y la privan cuando la retienen contra su voluntad y la privan de su libertad, compañeros, ahí es plagio o secuestro. Más adelante vamos a ver nosotros que privación de libertad sin estas dos condicionantes es una aprehensión ilegal o es una otra figura que ustedes quieran, una retención o lo que ustedes piensen. Pero como primicia quiero dejar claro que plagio o secuestro es lo mismo. Es válida la respuesta si ustedes consignan plagio o secuestro. Lo único es que el plagio y secuestro tiene una connotación muy especial. En primer lugar, debe de mediar canje o rescate. Cuando hablamos nosotros de un canje, estamos pensando luego en alguna cantidad monetaria, o sea, el rescate. Es triste que tasen la vida de una persona en 5,000, 10,000, medio millón, dependiendo la capacidad. Entonces, el rescate es una representación pecuniaria que va a servir para que la persona sea puesta en libertad. Ahí está la palabra, miren, la libertad. En tanto que el canje es una figura que estuvo muy de moda y muy usual cuando fue el templo del conflicto interno armado, que tomaban a una persona, la secuestraban, pero la contraparte secuestraba a otro. Entonces se hacían las negociaciones para decir, demen a este, yo les doy al mío. En el caso de que las fuerzas gubernamentales tomaban
un mando medio, un coronel o algo, entonces se daba ese tipo de canje, ¿verdad?, de personas. Pero después de que la guerra interna de aquí dio un paso, ya hubo necesidad de ir erradicando ese delito de plagio y secuestro, porque ese es un delito que atenta fundamentalmente contra la libertad. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos hablando de canje o rescate, inmediatamente pensamos en degradación patrimonial. O sea, secuestrar a una persona trae consigo la privación de la libertad del secuestrado, la afectación patrimonial del mismo secuestrado, de la familia que tiene que pagar un rescate. Asimismo, generalmente cuando los secuestran, por decir así, los toman y los combinan con armas de fuego, atentan contra la vida. El hecho de que tengan una persona retenida en un lugar escondido también atenta contra su integridad y contra su salud mental del retenido, y no digamos de la familia. Por eso es que el Estado entonces consideró modificar este delito de plagio y secuestro posterior al conflicto armado. En el año 2009 implementaron las reformas. Es ahí donde da la confusión. Hay compañeros que quizás han tenido su tiempo estar estudiando, pudieron ver esa evolución. Ustedes, compañeros, ya tienen un concepto claro y definido del cual, como el plagio y secuestro, así como es un delito de lesa humanidad, o sea, que atenta contra la integridad del patrimonio y todo, también, compañeros, los legisladores, el Estado de Guatemala, a través de los cuerpos legal del Código Penal, tuvo que ser rígido y tener cambios, introducir más severo el delito. A cuenta de eso, compañeros, que la primera connotación en este caso fue el tema tentativa en el delito de plagio y secuestro. Es muy discutible esta postura, pues. Yo he tenido la oportunidad con colegas que trabajan en este campo de penal, algunos sostienen que sí fue la tentativa y otros no, porque dicen, pero mira, Bonner, dice, si le han dado seguimiento a una estructura criminal de 4 o 5 personas de que han estado rondando la casa, es que ahora aquí en la capital uno no se escapa, aquí hay cámaras en todos lados. Entonces se le han dado seguimiento a un grupo que ha ido a controlar a la casa de un empresario, sus movimientos, ¿verdad? Dónde se desplaza y dónde está. Entonces ellos hacen croquis, hacen mapas, se reúnen en algún lugar, extienden, hay una cartulina y dicen, mira, de tal hora a tal hora va al súper, de tal hora a tal hora va para acá. Entonces el momento adecuado es cuando vaya al supermercado, al salir del supermercado, caigámosle en el parqueo, lo metemos al vehículo, en el sótano, lo sacamos. 4 cuadras, tenemos la casa ya alquilada. Hay gente, por eso a veces alguno ve en las colonias casas vacías que a veces 1 o 2 personas entran. Son muy estratégicos y por eso nosotros como vecinos, esto es cátedra, ¿verdad? Debemos de ser muy cuidadosos contra nuestro entorno social, el vecindario, quiénes son nuestros vecinos y todo. Y esto viene en relación a lo que les voy a platicar. Tomar a una persona de un centro comercial, llevarla bajo amenazas a un lugar, hay cierto tiempo y camino. Entonces, ya entrando en el tema, aquí nos interesa a nosotros, como dice en la sección, Apueli, échese el caso. Claro, ya les voy mencionando como 7, 8 casos, tienen mi palabra, que de esos llevan ya ustedes 3, 4 para el examen, porque de eso se trata, de incentivarlos, motivarlos a que estudien y también reconocer el interés que tienen, de tener los alumnos que tengo, me agrada, pues. Entonces, si nosotros definimos el plagio y secuestro, vamos nosotros al artículo 201 y decimos plagio o secuestro a los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas. Entonces nosotros vamos a ver que no tenemos una definición concreta de lo que es plagio o secuestro, por eso es que nosotros acudimos a la doctrina. Es nuestra intención de que ustedes adquieran
cualquier texto, libro de derecho penal que tenga relación con el curso. Como les dijimos, les recomendamos el libro del doctor de Mata, que está adecuado al curso con todo el contenido. Entonces nos vamos y ahí nos van a definir doctrinariamente. Entonces nosotros tenemos que armar nuestro concepto legal de plagio y secuestro para darle al examinador o en este caso, en el formulario nos puede preguntar, defina plagio y secuestro. Entonces venimos nosotros y vamos a ir recopilando elementos que vamos a encontrar dentro de la connotación, de la estructura del tipo penal. Entonces dicen los autores materiales e intelectuales del delito plagio y secuestro, dice, con el propósito de lograr rescate, canje o toma cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado, o con cualquier otro propósito similar o igual. Vamos a encontrar nosotros que similar o igual está dejando una ley penal abierta para interpretación, pero sin caer en analogías. Miren, o sea, el propósito es lograr canje, rescate o toma cualquier decisión, pero en sí tenemos que seguir conformando esta figura. Entonces vamos a seguir leyendo por eso que les decía, cuando nos tocó estudiar la agresión y la violación sexual dentro de los delitos de violencia sexual, que no nos quedemos con el primer párrafo, que muchos leemos el primer párrafo, plagio y secuestro, cuando esto, igual que violación, pero no, en la violación no nos percatamos muchos, algunos del examen y se sorprenden cuando le dicen, no compañero, es cierto, en una violación, en un delito sexual, si hay consentimiento de la persona, si hay voluntad de tener relaciones, no hay delito. ¿Por qué? Porque el bien jurídico del lado de la libertad. Los delitos contra la libertad sexual e indemnidad, como les dije, la libertad es la decisión que tienen cada una de ustedes o ustedes, compañeros varones, de tener relaciones sexuales con quien gusten. Lo que la ley realmente les va a castigar es cuando lo hacen en contra de la voluntad de otra persona o que no haya consentimiento. Entonces, el principio general del primer párrafo dice así, entonces ahí dejamos y seguimos estudiando. No, hay que leer abajo, porque en el examen a veces les dice uno, la colegiala de 13 años, fulana y tal, mantiene un romance con fulano y tal, mayor de edad, y accede a tener relaciones sexuales. Entonces, él al juez le dice que no hay delito porque la consintió, tenía voluntad. Entonces viene, el juez le dice, no, vea el segundo párrafo, dice, siempre se comete este delito cuando la víctima es menor de edad. Entonces, ahí la importancia de que leamos completamente el artículo 201, porque vamos a sacar elementos para tipificar bien nuestra figura. Si nosotros advertimos y seguimos leyendo, dice, es aquí donde nosotros vamos a subrayar. Yo sí soy de la idea, pero es que mi código lo conservo como reliquia porque lo tengo bien trabajadito. Cuando yo examino privado, si veo que un alumno me tiene trabajadito el examen, el código penal, o un examen, cuando son presenciales se extienden el código penal y lo tienen subrayadito o resaltado. Es aquí donde les quiero dar yo los tips, cómo se debe resaltar, porque yo he visto códigos penales que tienen todo de amarillo. Entonces lo que hicieron no fue resaltar, sino poner fondo amarillo. Lo puntual, como les voy a decir aquí, igualmente incurrirá en la comisión de este delito, plagio y secuestro. Oiga, quien amenazara de manera inminente. Aquí quiero que me subrayen lo siguiente, compañeros. O privare de su libertad a otra persona, que privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad. O sea, lo que hay que subrayar es privar su libertad. Porque el bien jurídico es la libertad que tiene la víctima de desplazarse, libertad de acción, va a decidir a dónde quiere ir, nadie le puede a uno retener ni acatar órdenes ilegales o cuestiones en contra de la voluntad de uno. Entonces es ahí el primer elemento, el delito de plagio y secuestro, dice, privar de su libertad, o sea, ese derecho que tengo de ir a donde yo quiera, pues, esa libertad, si la violentan, ahí hay plagio o secuestro, dejémoslo en secuestro para hacer, porque en la otra clase me decían, nos gusta más el epígrafe de secuestro porque plagio me suena como que fuera a que yo presento e interpreto una canción y la estoy sacando de otro autor, ¿verdad?
hablando musicalmente. Cuando ustedes vayan a elaborar sus tesis también, cuando estén en periodo de tesis, van a tener mucho cuidado de ser selectivos con el material y la investigación que hagan, porque también nos pueden acusar de plagio, pero es un plagio de otras tesis que se han presentado. Entonces vamos a quedarnos con secuestro para, entendamos que el plagio también, pero el plagio se puede entender copiar una obra literaria sin autorización o una musical también. Yo voy a hablar de aquí en adelante por secuestro por razones de cátedra. Entonces el secuestro dice privar de su libertad, primer elemento, ¿verdad? Y si nosotros seguimos leyendo, dice privar de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o viene del mismo. Es lo que yo les platicaba cuando dice riesgo para la vida. Voy a hacer un caso que les voy a plantear en el examen final. La empresaria Clara Gómez, dueña de 4 tiendas grandes en la colonia y tiene un depósito en el terminal y la tienen controlada. Entonces dicen, ya dimos cuenta que de un centro comercial siempre va a hacer sus compras a determinada hora. Entonces ellos calculan a las 11:30 de la mañana va a hacer sus compras en cualquier centro comercial que podamos hablar de. Y al salir, ella baja siempre, busca, tiene su lugar favorito en el sótano, deja su vehículo. Entonces dicen ellos, ahí es el momento de tomarla y llevarla a esconder para pedirle a su familia rescate. Y resulta que lo planifican y dice, el día tal a las 11:30 de la mañana, los 4 personas, usan los nombres, Carlos Pérez, no sé, Alfredo Escobar y todos, toman a la persona contra su voluntad y lo introducen a un vehículo, la sacan del centro comercial y la llevan y piensan llevarla a una casa que tenían alquilada a 4 cuadras. Pero con tan mala fortuna que al salir ya habían sido detectados y controlados por los investigadores y una cuadra después del centro comercial cierra la patrulla y la rescatan, o sea, se la desapoderan. Un análisis primario dice uno, bueno, ellos planificaron el plagio y secuestro, pero no se llevó a cabo, porque ustedes están analizando ahorita el artículo, lo voy a leer yo de una vez aquí, porque así no dejamos cabos sueltos, pues. En el artículo 14, tentativa. Oye, miren, el principio general de la tentativa, como lo reconoce la ley y la doctrina, es: hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores, o sea, la toma, la suben al vehículo, bajo amenaza, la tienden a llevar a un lugar para tenerla retenida, por actos exteriores idóneos, oigan, y no se consuma por causas independientes a la voluntad de la gente. Ellos ya iban en el carro cuando son interceptados y les quitan a su víctima. Entonces, ellos no desistieron, ellos fueron combinados a devolverla a la señora. O sea, en principio, compañeros, la regulación de la tentativa quedaría así como lo estoy leyendo y como lo estoy interpretando, que lo tomaron, pues no, porque hizo por causas ajenas a ellas, externas, ¿verdad? Distinto caso el desistimiento, el 16, que dice que iniciaba la ejecución de un delito, no se consuma por voluntad propia del sujeto activo, del autor. Entonces hay desistimiento cuando es voluntad propia de desistir. Alguien sabe que una persona tiene joyas y violenta la puerta, hay daños, ingresa sin permiso, allanamiento, entra a tomarlas, pero ahí cuando las ve dice, no, mejor no lo voy a hacer, y sale y no se lleva nada. Pero cuando estaba saliendo de la casa, las personas que vivían ahí regresan y lo ven. Entonces, ahí hay desistimiento, pero el delito de hurto o robo que hubiese sido no se consumió, pero sí va a responder de acuerdo al 16 por los delitos, los actos que por sí constituyen delitos, como en este caso, por los daños de la puerta y por el allanamiento. Pero regresando a lo que me interesa a mí ahorita,
Voy a hablar del allanamiento más tarde, tengo unas anotaciones ahí. En el plagio y secuestro, la tentativa que yo les expliqué, compañeros, queda anulada. Porque hay una regulación legal cómo queda la tentativa en el plagio o en el secuestro, pues. El delito de plagio o secuestro queda consumado con tan solo privar a la persona. Desde el momento en que le privan su libertad, ya está consumado el delito. Porque el Estado de Guatemala tenía que combatir ese flagelo. ¿Y cómo lo hizo? A través de endurecer el tipo penal. Ahí van a ver ustedes más adelante todo lo que hizo el Estado de Guatemala a través de los legisladores en reformar el Código Penal y esta figura volverla muy severa y cerrada. Entonces, en el tema del plagio y secuestro, si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver los 106. Ya subrayaron ustedes que es privar de su libertad, ¿verdad? Ahora bien, después que nosotros seguimos leyendo y encontramos nosotros las sanciones pecuniarias, las penas pecuniarias, dice de 40 multas y la prisión de multas 50,000 a 100,000 quetzales. O sea, tiene prisión de 20 años. Y ahí les voy a explicar por qué los parámetros, ¿verdad? Este delito, por favor, quiero que se detengan conmigo para efectos de estudio. Si seguimos en la lectura, después de 100,000 quetzales, dice, este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad. Eso lo pueden subrayar en plagio o secuestro. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad o se ponga en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad. ¿Por qué? Porque este delito, compañeros, es, como les dije, la suben a un vehículo, le colocan armas a los lados, ahí le están amenazando la vida cuando negocian el rescate, el patrimonio. Entonces, aquí, este delito se considera consumado cuando la persona privada de su libertad los ponga en riesgo la misma. Pero hay una circunstancia, y lo dejé de último para que estemos claros, que tentativa es muy cuestionado. Es muy cuestionado. ¿Por qué? Porque dice, voy a regresar otra vez. Plagio, secuestro, primer párrafo, segundo párrafo, voy a leer el tercer, cuarto párrafo. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare, inminente, primer elemento que lo dije, privar de su libertad a otra persona en cuanto a su voluntad. Aquí es donde quiero que saquen su marcadorcito amarillo, su marcador verde o el colorcito que ustedes gusten, porque vamos a poner entre paréntesis razón de tentativa. Y lo voy a leer despacito. Comete este delito quien amenace de manera inminente privar de su libertad a otra persona en contra de su voluntad. Oigan, subrayenme esto, compañeros. Independientemente del tiempo que dure dicha privación. Lo voy a subrayar y ustedes también subrayen. Independientemente del tiempo que dure dicha privación. Entonces, compañeros, el delito se considera consumado si lo retienen 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, media mañana, un día, 3 días, una semana, un mes. Es ahí donde la tentativa queda cuestionada, porque dice, este delito se consuma independientemente del tiempo que dure dicha privación. Entonces, compañeritos, en el examen no nos confundamos, porque yo les planteo el caso, sí, Clara Gómez es empresaria, sale de sus compras, cuando llega al parqueo la toman, la suben a un vehículo y se la llevan con intenciones de cobrar canje o rescate, pero al salir del centro comercial a la cuadra ya tienen tendido un operativo y se las desapoderan, compañeros. Ahí hay plagio, secuestro, no hay, o sea, no hay margen de decir uno tentativa de plagio o secuestro. Si uno cuando interpreta exegéticamente, o sea, auténticamente dice que no importa el tiempo. Entonces, no hay parámetro de tiempo para la consumación del delito.
Solo quiero que me digan, por favor, pero díganme sí o no. ¿Vamos bien aquí, compañeros, por favor? ¿Sí? Sí, licenciado. Los que... Licenciado. Gracias. Entonces, Gracias. Sí, licenciado. fíjense pues, nosotros, voy a decir, yo cuando doy las clases presenciales, el primer día de clases, el segundo día me paro, les digo, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Me dirijo a las patojas, les digo, como dice Wilfrido Vargas, tengo un jardín de rosas hermosas, aquí hay flores, pomponios, violetas y etcétera, ¿verdad? Pero también les digo, compañeros, bienvenidos al catálogo de delitos. Aquí van a escoger el código penal, es un catálogo, ustedes el que cojan, pero les voy a recomendar 4, y entre estos 4 está la violación, el secuestro. Y cuando lleguemos a ese punto, se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque ya vimos que el delito de plagio y secuestro es privar de la libertad de una persona, no tiene parámetro de tiempo. Y como yo les digo, así me paro enfrente de los compañeros, aquí estoy viendo yo que hay jueces. Entre unos años voy a ver jueces, fiscales o defensores públicos entre los que están aquí. Yo los quiero ver y me da gusto cuando voy a los juzgados y me dicen, ¿qué tal, Lic? Y algunos confianzudos, Lic, penalito, usted me dio clases y sé qué hace aquí. Pues soy el comisario. Y en algunos casos, jueces me han dicho, ¿qué tal, Lic? Usted fue mi maestro, ¿se acuerda? Me recuerdo sus casos, me decían, qué bueno, decía yo. Y los chivos que nos daban el examen, todavía se los sigan los compañeros, pues no se pierden mi repaso, digo yo, porque los defensores públicos estamos de cierta forma como que limitados a la observancia del debido proceso. Esto ya es materia procesal penal, ¿va? Compañeros, yo trabajé más de 10 años en la defensa pública como abogado de oficio. Nos decían que éramos garantistas, que defendíamos a las causas de las personas, pero un médico no va a negar a atender a un marero herido que llega al hospital porque él tiene un deber del juramento hipocrático. Nosotros también, cuando hacemos el juramento, cuando nos invisten de abogados y todo, menos Dios, dice, usted va a prometer a defender al de y toda la cosa. Igual nosotros tenemos que, a pesar de que la persona es culpable y todo, el Estado, el Ministerio Público, lo que van a buscar es destruir el principio de inocencia, porque él es inocente hasta que no le prueben lo contrario. Yo, como defensor, podría yo decirle al juez, pero es que, señor juez, fíjese que yo le invoco a usted los atenuantes, porque yo como abogado defensor busco todo lo que favorezca a mi patrocinado, a mi cliente. Les voy a comentar, si ustedes tienen fresco en la memoria, van a encontrar que hay circunstancias que modifican la responsabilidad penal de acuerdo al código, las atenuantes y las agravantes. En la doctrina se conocen como elementos accidentales del delito, porque los doctrinarios dicen que son circunstancias que se van adhiriendo en el camino litercrimen desde que está en la mente hasta que lo ocurren. Vienen estas, en el artículo 27, el fiscal tiene 27, 28 agravantes que puede ponerle de adorno a su imputado, a la persona que le está incriminando el delito. Nosotros tenemos la desventaja que solo tenemos 14 atenuantes y estamos haciéndolo cuantitativamente. Encontramos nosotros cualquier atenuante que nosotros queramos con nuestro cliente, hasta inclusive, pero esto lo estoy haciendo como materia de repaso. La analogía. Recuérdense ustedes que la analogía está prescrita en el Código Penal. En el artículo 7 dice exclusión de analogía. O sea, los jueces no pueden crear por similitudes, puede asociar el juez a la hora de que está resolviendo para dar sentencia, no puede decir este delito no está contemplado, pero se parece a este. No, la analogía no la puede utilizar el juez, en tanto que nosotros sí, compañeros, aquí en el artículo 26, en el 26 dicen circunstancias atenuantes, 1, 2, 3, 4, y miren, voy a hacerlo porque a la hora que ustedes vean los atenuantes, dice artículo 14, atenuantes por analogía, cualquier otra circunstancia, igual entidad o análoga a las anteriores. O sea, pregunta,
de privado, compañeros, se las voy a dar desde este momento, y pregunta de examen, pero ¿por qué se acepta eso lo hacen así los examinados, los privados? Dicen, compañera o compañero o bachiller, explíqueme, ¿por qué si la analogía está prohibida para creación de figuras penales, por qué si se acepta como un atenuante por analogía? O sea, no puedo usar yo la analogía para crear figuras delictivas, pero sí la puedo usar para invocar una circunstancia atenuante para ser anterior a alguna que me favorezca. Entonces la respuesta es que ustedes van a los examinadores privados o en el examen de ustedes van a decir, lo que pasa es que la analogía no permite crear figuras porque va riñendo con el principio de legalidad, porque el principio de legalidad dice únicamente en el artículo 1 del Código Penal, únicamente los hechos previstos como delitos se pueden considerar como tal, y resabe la escuela clásica. Lo que pasa en el artículo 6 es que vamos a utilizar analogía porque va en favor del sindicado. Entonces se está operando el indubio pro reo. Lo pueden anotar por ahí para su mañana. O sea, este indubio pro reo es igual que el indubio pro operario en derecho laboral. Todo lo que favorezca a trabajadores, bienvenido. Igual aquí, pero en derecho penal sí, como el derecho penal, el derecho laboral es muy amplio, o sea, es un derecho social cuestionado también, pero es una rama de derecho público. Pero aquí, en nuestro Código Penal, solo vamos a poder aplicar lo que esté regulado. Y sale esta vuelta que di porque, compañeros, nosotros como defensores públicos no podemos invocar cualquier atenuante, estamos atados, tenemos un cerco, tenemos un tope, una pared. Al final del artículo, y siguiendo con la lectura del 201, de este cuarto párrafo dice, miren compañeros, las últimas líneas dicen, y lo pueden subrayar, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Aquí tenemos ese marco legal que nos cierra, dice, artículo 101, 1, 2, 3, cuarto párrafo, al final dice, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Por eso nosotros los sancalistas tenemos que ir a la vanguardia de las universidades y saber lo que exponemos y no hacer esto en un debate, en un juicio, pues, porque nos verían mal, ¿verdad? Entonces, en el plazo de 4 no podemos alegar atenuantes, que quede claro, porque yo lo he puesto en los formularios, los privados, digo, bien compañeros, se dio cuenta que los compañeros, los 4 personas tomaron a esta persona y la iban a llevar, pero las tienen ante el juez. ¿Qué atenuante puede usted decirle al juez? Y empiezan a lucirse, y yo después les digo, lo voy a interrumpir, solo que me lea el artículo 26, numeral 14, ahí es donde se da la cabeza, y pues, y después le digo, váyase usted al artículo 201, cuarto párrafo. Compañeros, no podemos nosotros aplicar ninguna circunstancia atenuante. Entonces, en este caso, quedamos claros con el delito de plagio o secuestro. Lo que yo quiero hacer una observación, voy a tomar de ejemplo el artículo 203. Las detenciones ilegales, dice, la persona que encerrara o detuviera a otro privándolo de su libertad. Detención ilegal. La persona que encierre o detuviera a otro privando su libertad. Si ustedes leen y analizan el delito que está contemplado, en ningún momento está diciendo que es por interés de canje o rescate, es únicamente para la libertad. Por eso el doctor les ponía el caso del jugador, digamos, los Pescados Ruiz en su tiempo. Él tenía la final a la 1 de la tarde. La gente, los fanáticos de los otros equipos habían controlado que él sale a las 9 de su casa y llegaba a los vestidores a las 11, 11 y media para ponerse a la orden del entrenador. Ellos lo podían haber interceptado un semáforo, subirlo al carro, llevarlo a una bodega y tenerlo guardado de las 9 de la mañana y lo sueltan a las 4 de la tarde del otro día. Cualquiera irá, pero si no le hicieron nada, no lo lastimaron, no, señores, están atentando contra su libertad personal. Claro, la finalidad no era canje ni rescate, sino era que no se presentara para el partido, pero ese no es lo relevante en el derecho penal. Lo relevante es privarlo de su libertad. Aquí dice,
encerrarlo, detener a otra persona, aunque no haya acá en rescate, no es secuestro, pero sí es una detención legal. Queremos claros a la hora del examen, por favor, compañeritos, por favor, analicemos bien y despacio. Todos los elementos que yo le di y les expliqué del delito y plagio, secuestro, y quería ver si la otra semana trabajamos lo que este era el delito, que así platicamos la base de esto, pues. Me falta practicar todavía delitos patrimoniales, delitos contra la seguridad colectiva, pero continuemos. Bien, miren pues, el último capítulo que tengo yo, estamos viendo nosotros el allanamiento de morada. Aquí quiero detenerme porque nosotros planteamos los casos en el examen final y metemos gol, compañeros, por eso estamos aquí agradeciendo la atención para que ustedes no vayan a cometer esta serie de errores. Miren pues, el capítulo dice del allanamiento de morada. Artículo 206. El particular que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente con engaño, entrara en morada ajena o sus dependencias o permaneciera en ellas, será sancionado con prisión, ¿verdad? Compañeros, el análisis que tienen que hacer ustedes es el siguiente: ¿quién comete el delito? ¿Cuáles son el verbo rector? ¿Cuáles son los requisitos? O sea, lo que no debemos de hacer. Porque recuerden que yo les platiqué a ustedes en el curso de Derecho Penal que el derecho penal es informativo, o sea, no le está diciendo a usted no lo haga, sino le está advirtiendo que si lo hace, comete el delito. Primera pregunta que yo les puedo plantear a ustedes del caso de alguna persona que ingrese a una casa sin autorización. Ahí hay allanamiento, pero los apuntes que ustedes tienen que hacer son los siguientes. Por razón de tiempo no voy a preguntar, sino yo mismo voy a responder. Compañeros, ¿cuál es el bien? Bueno, si alguien quiere levantar la mano y decirme la respuesta, ¿cuál va? Probemos con esta dinámica. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en el allanamiento morada? ¿Alguien sabe la respuesta? Yes. Es la inviolabilidad de la vivienda, por favor. O sea, las casas, como decimos nosotros, son sagradas, pues. Nadie va a entrar a una casa como que Juan por su casa, ¿verdad? Una vivienda ajena se respeta. Y vamos con las siguientes connotaciones. El allanamiento lo va a cometer el particular, porque dice allanamiento, el particular. O sea, no está diciendo la señora, el señor, el menor de edad, el adulto, el niño. No, miren, mis estimados, cualquier persona que no sea parte del núcleo familiar que vive dentro de la casa. Por eso dice el particular. Porque si es una persona que vive dentro de la casa, pero de forma permanente, es un morador. El particular que sin autorización contra la voluntad expresa o tácita del morador. Aquí nos está delimitando nuestro ordenamiento jurídico que el morador es quien viva en la casa con el ánimo de permanencia. O sea, no dice definitivamente que sea el dueño de la casa que va a iniciar el allanamiento, no. Si el 64% tenemos casa y los demás alquilamos, o al revés, entonces la gran mayoría no somos dueños de la casa, pero vivimos ahí. Pero por el hecho de ser moradores, nosotros somos quienes damos el consentimiento y la voluntad que la persona pase adelante. Si lo hace sin nuestro consentimiento, es un allanamiento. Entonces, sujeto activo, el autor es el particular. El morador va a ser la persona que va a autorizar. Por eso es que vamos a quedar claros. Moradores, mamá, papá, servicio doméstico, hijos y tal vez algún familiar que viva ahí. Pero si algún familiar viene de la costa, no están las personas y entra sin consentimiento y aparte de eso a comercio, a registrar y todo, si hubiese tanto desaveniencia, también se pueden, esta regla incluye a los parientes que no vivan ahí, pues, claro, no pasa así porque siempre avisan, pero como dice el particular, hasta los parientes pueden cometer este delito. Inclusive, les voy a decir, el dueño
de la casa que ustedes alquilan, él no puede entrar a la vivienda de ustedes si no tiene autorización expresa de ustedes. Claro, en derecho civil ustedes quizás van a ver que los contratos de arrendamiento, unas cláusulas dicen que yo como dueño o como arrendador o arrendante de este inmueble, si necesito hacer verificaciones, tengo que tener autorización expresa de quien alquila el inmueble. O sea, el dueño tiene llaves del apartamento y todo, no puede un día que sale, no estén las personas que alquilaron, quitar llave y entrar. Muy dueño puede ser, pero comete el delito de allanamiento. O sea, también ellos son los que cometen el delito de allanamiento. Ahora, solo a manera de reflexión, pero no quiero que me estudien después del 339. En el caso que sea un funcionario público, les voy a dar el ejemplo tácito en el artículo 436, que dice allanamiento ilegal. El funcionario o empleado público que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas en ley, o sea, un juez o un fiscal, se puede entrar en caso de flagrancia o con orden judicial, pero solo por el hecho que soy policía, soy autoridad y voy a entrar yo a la casa ajena, no, salvo, como les digo, de que se esté evitando un mal o haya flagrancia de ahí, pues. Ahora bien, esto está en el 436, que no quiero que lo lean, era solo referencia, que aquí el sujeto activo, el autor, es un funcionario. Y aquí en el allanamiento nuestro es un particular. Aquí nos quedamos nosotros. Por favor, compañeros, en el segundo examen parcial le dijimos a ustedes un caso y les pusimos a ustedes allanamiento de 4 posibles respuestas de una persona que entró con los dueños no estaban. Les pusimos, ¿qué delito hay ahí? Allanamiento activo, allanamiento pasivo o ninguna de las anteriores. Compañeros me pusieron allanamiento activo y allanamiento pasivo. Estas definiciones son doctrinarias, ¿sí? Aclaradas, vamos a tomar unos minutitos. Miren, pues, la figura de una vez, el delito no es allanamiento de morada. Vean ustedes, el artículo 123 dice homicidio. Aquí, si ustedes ven artículo 206, lean, dice allanamiento. El título es allanamiento de morada, el delito en sí es allanamiento. Allanamiento pasivo y activo son doctrinarios, compañero. El allanamiento activo es el hecho de entrar en morada ajena sin autorización, y el allanamiento pasivo es no querer salir de un lugar ajeno, pues. Claro, por efectos de repaso de curso se los voy a explicar, que la ley lo contempla, pero no con estas palabras. Miren, compañeros, el particular sin autorización contra voluntad expresa, tácita, del morador o con engaño, miren, subrayenme, dice entrare, hacia un ladito para arriba, coloquen allanamiento activo y entre paréntesis colocan doctrina o sus dependencias o permaneciere en ellas. Aquí es allanamiento pasivo y entre paréntesis doctrina. O sea, entonces, compañeros, nosotros vamos a quedar que allanamiento activo es entrar sin autorización, allanamiento pasivo es estar adentro, no querer salir. Esto es doctrina, pero el artículo lo está recogiendo. Allanamiento es el particular que entrare en morada ajena, ese es el allanamiento activo doctrinario, o permanecer en ella, ese es el allanamiento pasivo. Pero de aquí en adelante para ustedes les sirve la doctrina para ahondar sus conocimientos, pero ya legalmente el criterio que ustedes tienen que tener, entrar en morada ajena sin autorización del morador es un típico allanamiento. Los otros conceptos son doctrinarios. El jueves le tocaría al doctor dar lo que son los delitos de falsedad personal y uso de insignias como última clase. Entonces yo me los miré a ustedes para el otro repaso, el último que quiero trabajar, teoría del delito y lo que son delitos de seguridad colectiva y patrimoniales. Espero les haya gustado el repaso, compañeros, y les agradezco su atención. El doctor les consulta, dicen que ustedes me dan el ok. Yo les agradezco que mantuvimos la atención, no se me salieron, me mantuvieron los que entramos. Compañeros, gracias por